Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Vamos a dar lectura empezando desde el versículo 1. Gloria a Dios. Dice así la sagrada palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de ellos, de los discípulos, se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amados hermanos, hemos leído una porción de San Juan capítulo 21 y estamos viendo la manera en la cual Jesucristo le ayuda a Pedro a experimentar un nuevo comienzo. Estamos hoy apenas al 9º día del mes de enero, segundo domingo. Y yo le quiero animar a que usted piense bien lo que Dios pueda estar esperando de usted en este año. Yo le quiero animar a que usted hable con Dios. No deje que este año nada más pase así, que ya tuvo una fiesta del 31 y comió tamales y subió quién sabe cuántos de kilos. No se crean, no subió, ¿verdad? Piense usted que es una oportunidad para recomenzar. Quizás su año 2021 fue un año muy difícil. Quizás sufrió o quizás tomó algunas malas decisiones. Hay cargas en su vida. Quiero decirle que Dios le quiere dar un nuevo comienzo. Aleluya. Quizás su año 2021 fue estupendo. Gloria a Dios. Si fue un año maravilloso. Igual así no podemos descansar en nuestros laureles. Hay que volver a hacer metas. Hay que pedirle a Dios que nos llene de su gracia. Hay que caminar y andar en el Espíritu. Aleluya. Pedro había tenido un tiempo en su vida, antes de lo leído aquí, antes de la resurrección, que él le había fallado a Dios. Pero ahora Cristo estaba ahí con él. Eran 7 en total. Para esto Cristo ya había muerto y también había resucitado. Mas sin embargo no había ascendido al cielo. Y Cristo se está apareciendo a sus discípulos. Se nos dice aquí la palabra de Dios que ya era la tercera vez que Él se aparece a sus discípulos. Aquí hay 7 de ellos que se encuentran en Galilea. Era el lugar, su tierra natal. Y Pedro estaba todavía bastante herido y cargado por la manera en la cual él había negado al Señor 3 veces la noche en la cual a Cristo le habían
lo habían acusado en aquella corte que le habían hecho. Y con esta carga encima y todo, en el versículo 3, él le dice a sus compañeros, voy a pescar. Eso no era nada más que porque tenía hambre, quería ver si por ahí encontraba algunas tilapias o algo por el estilo, sino que esto era como que, bueno, nuestro Señor ya murió, yo ya le fallé, voy a regresar a mi vida de antes. Voy a regresar a hacer lo que yo antes hacía. Eso encierra lo que él dijo al mencionar de que iba a ir a pescar. No sé si usted alguna vez en su mente ha llegado un pensamiento, ¿y qué si regreso al mundo? ¿Y qué importa si dejo de congregarme en la iglesia? ¿Y qué tiene de mal si regreso a lo mío y mis amigos de antes y mis andadas y las vueltas que yo hacía? Cuando usted piensa de esa manera, hermanos, cuando llegan esos pensamientos, deséchelos. Es muy, pero muy peligroso. Total, aquí él dijo eso y al decir que iba a ir a pescar, los demás dijeron, yo voy también. Y se juntaron los 7, y estos 7 varones que eran pescadores profesionales, porque de esto vivían, no solo para alimentar sus familias, pero para vender a otras familias. De esto se ganaban la vida. Después de una noche entera de estar pescando, regresan sin tan solo un pescadito, ni un camarón. Bueno, eran judíos, aunque eran cristianos, no comían camarones, ¿verdad? Pero nada. Y en eso ven una persona desconocida, apenas había amanecido, y una persona está ahí en la playa, les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Pudieron pescar algo? Y sin darse cuenta que se trataba de Cristo, ellos responden y le dicen no en el versículo 5. Y este hombre extraño les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Yo no sé por qué le obedecieron. Ya habían pasado toda la noche pescando, les había ido mal, pero bueno, la aventaron al lado derecha de la barca. Hermanos, un milagro de Dios. Luego se empiezan a llenar las redes de un montón de peces. La Biblia dice que estaba tan lleno que ni lo podían subir. Más adelante Juan nos dice que los contaron porque eran exactamente 153 pescados. Y me pongo a pensar, hermanos, lo importante de obedecer aún en cosas pequeñas. Ellos, hermanos, tan solamente por echar la red una vez más, hallaron gran bendición y gran ganancia económica. A veces si nosotros nos pusiéramos a obedecer en las cosas pequeñas, hermanos, alcanzaríamos bendiciones que de otra manera no los tendríamos. Y estoy seguro que Pedro, después de haber estos peces, esta gran pesca, se ha de haber acordado de un acontecimiento muy similar hace unos poquitos años que Cristo había hecho. El mismo milagro que está detallado en el Evangelio de Juan capítulo 5. Y ese fue el momento cuando Cristo lo llamó a ser pescador de hombres. Porque de igual manera toda la noche habían estado, hermanos, pescando. Igual, ni un pez habían agarrado. Y Cristo les dijo, bueno, boguen mar adentro, echen la red. Dijeron, pero toda la noche hemos estado, digamos, toda la noche. Usted trabaje toda una noche y que le pidan que haga otra cosa, ya estuve toda la noche, hermano, digamos. Pero luego recapacitaron,
mas en tu palabra echaré la red. Hermano, la echó Pedro, hombre, el montonal de pescado, mismito. Y mire Dios como a veces nos muestra algo una y otra vez, y es la misma lección. Yo creo que qué bueno que Dios no nada más nos hable una vez y de ahí nos deja, hermanos, a ver si la agarramos. No, es muy misericordioso y nos vuelve a enseñar lo mismo. Regresando a San Juan capítulo 21, cuando ya no pudieron, hermanos, subir la red al barco, ahí es cuando Juan se da cuenta, ahí es cuando Juan se le prende el foco y se dirige a Pedro y le dice: es el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? No es un señor cualquiera, el señor Pérez o Rodríguez o lo que sea. Es el Señor Jesucristo, es el Señor a quien hemos seguido por 3 años, el que murió, pero ahora vive, ahí está. Y Pedro, hermano, se asombró y siendo impulsivo, pero eso sí, amando a Dios, se puso su túnica. Ahora, para ir a pescar toda la noche se la había quitado, seguramente la mandaba con unos shorts, por así decirlo. Se pone su playera, se pone su túnica, hermanos, se avienta al agua, él quería ser el primero a llegar al Señor. Creo que ni pensó, hermanos, que estaba a una distancia de 100 metros, nadando, ¿verdad? Los demás, pues, fueron también rumbo al Señor, pero quedaron en el barco. Cuando llegan los discípulos allá con todos los pescados, se encuentran de que Jesucristo ya les tenía un pescado en las brasas. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces no hemos llegado a la casa de Dios? Voy a hacer esto, voy a adorar, voy a ofrendar, voy a dar mi diezmo, voy a hacer esto, hermanos, y nos damos cuenta que en comparación de lo que nosotros le estemos dando al Señor, lo que Él nos da a nosotros es mucho más. Aleluya. Sentimos, bueno, voy a servir a Dios, hermano, pero es más lo que recibimos nosotros de lo que nosotros le damos a Él. Hermanos, la mesa ya estaba servida. Cristo es el que nos alimenta. Hermanos, no es tanto el esfuerzo que nosotros hacemos al venir 1 o 2 horas al culto del domingo o cultos entre semana, hermanos, es más la bendición que Él nos tiene preparado. Gloria a Dios. Bueno, resulta que pues llegan y Él los invita a que vengan a almorzar con Él o desayunar, cosa que lo hicieron, pero al principio, durante el tiempo que ellos están comiendo, no sé lo que platicaron. Más adelante, después de comer, tienen una plática, ahorita vamos para allá. Pero en el momento, mientras están ahí, una vez está como, wow, es el Señor, pues había muerto, mira, está vivo y que va. Y toda la noche sin comer. Mire, si usted me dice, hermano, toda la noche no comí, pues estaba dormido toda la noche. No es gran cosa. Pero estar despierto toda la noche y trabajando, le aseguro una cosa, da hambre. Estoy seguro que estaban come y come. A veces cuando uno tiene nada más, uno ni platica, nada más para adentro, ¿verdad? Y entonces, pero llega el momento, terminan de comer, hermanos, y aunque estaban satisfechos en sus cuerpos, en su alma y en su mente habían preguntas, porque mucho había sucedido. Al Señor lo habían matado, lo habían enterrado y habían dicho que el tercer día había resucitado, ya resucitado, ¿verdad? Pedro y Juan pues ya habían ido en otro momento a la tumba, etcétera, pero igual habían cosas que no entendían. Y ahora viene el momento de la conversación que apenas mencioné. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mire lo primero que le empieza a hablar. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Era una buenísima pregunta, pero era una pregunta que seguramente incomodaba a Pedro. Pero era una pregunta que Pedro tenía que escuchar, porque
encerrada en esa pregunta, la pregunta siendo Pedro, ¿me amas? Está como otra pregunta, oye, ¿realmente me amas a pesar de que me negaste? ¿Todavía me amas? ¿Todavía quieres buscar de mí? Es una pregunta que trae al frente de su pensamiento de Pedro la realidad que hace días lo había negado. Con esa pregunta Jesús está manifestando y dando a conocer el pecado de Pedro, y de alguna manera estaba poniendo el dedo en la llaga del alma de Pedro. Mire, de repente alguien comete un error o alguien comete una falla y usted está como diciendo, ¿le digo o lo dejo pasar? Y si podemos, muchas veces lo voy a dejar pasar porque... Pero a veces hay situaciones donde uno dice, no lo puedo dejar pasar, es que esto es bien importante. Y por el bien de la persona, por el bien del hijo, la hija, el ser querido, el familiar, a veces hay que abordar el tema. Y en el caso de Pedro así era. Era necesario que de manera directa el Señor lo confrontara para que Pedro se arrepintiera y fuera perdonado, en vez de que el apóstol quedara el resto de su vida amargado y quebrantado por haber negado al Señor. Además, es increíble cuando nosotros como seres humanos, cuando fallamos o pecamos, cómo tratamos de encubrir, cómo tratamos de que nadie se dé cuenta. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo que hicieron. ¿Verdad? Y apenas cometieron el primer pecado. Y entonces vino Dios tras ellos para hablar con ellos de esta falla, ¿verdad? Para preguntarles si habían comido del fruto prohibido. Por algo la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, porque el ser humano siempre busca la manera de encubrir. Y si de alguna manera lo señalan, de tratar de manipular lo que ha sucedido y echarle la culpa a alguna otra persona. Hermanos, lo malo es que cuando negamos nuestra culpa o decimos que la culpa tiene otro, hermanos, ¿sabe lo que pasa? Ese pecado va creciendo en nuestras vidas, su poder nos va controlando más y nuestra vida espiritual, hermanos, se va para abajo. Hay muchos casos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el caso del adulterio que llamó David, que habló David, o que cometió, mejor dicho, con Betsabé, fue uno de tantos. Pero después de que él lo confesó, él escribió lo que está en el Salmo 32, y quiero darle lectura al Salmo 32, por lo menos a algunos de los versículos del 3 al 5, y mire cómo dice. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, ahí fue cuando lo confesó a Dios, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, qué cosa, mientras no confesaba, mientras encubría, sus huesos están envejeciendo, está gimiendo todo el día, se agrava la mano de Dios sobre él, el verdor en su vida se está volviendo seco. Pero cuando él decide declarar, confesar su pecado delante de Dios, hermanos, Dios le perdona, Dios le vuelve a dar vida, Dios vuelve a obrar en él y él siente que regresa el verdor a su ser. Y cuando Cristo en San Juan 21 le está preguntando a Pedro que si él lo amaba más que estos, Cristo estaba tocando
un tema en la vida de Pedro, porque Pedro anteriormente se había jactado, se había creído. Pedro inclusive había dicho en Marcos capítulo 14 y versículo 29, y voy a leer para que tenga las palabras exactas. Dijo así: aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo, hoy en esta noche, aunque el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, se refiere a Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro se sentía tan seguro de sí mismo. Él se sentía tan capaz, tan fuerte espiritualmente, de identificarse con Cristo, de jamás negarlo. Y ahora se da cuenta de que él no se conocía a sí mismo tan bien como él había pensado. Vuelvo a decir que hubiera sido, humanamente hablando, más fácil que Cristo nada más se la dejara pasar, pero no hubiera sido lo mejor para Pedro, porque cuando el pecado se queda sin confesar, cuando hay culpabilidad que no se resuelve, nos viene a destruir. Y por eso Jesús le da a Pedro la oportunidad, hermanos, para mirar el pecado cara a cara y resolverlo, arrepentirse. ¿Será posible que en el corazón de algunos en esta tarde, en esta predicación, están luchando con algo, alguna mala decisión que tomaron, algo que hicieron que no está bien y quizás nadie se da cuenta, pero esto una y otra vez el Espíritu Santo lo trae a su memoria y lo acusa y lo señala, y usted está como que wow, esto no me deja descansar. A cada rato viene a mi mente, vea, pongo mi cabeza sobre la almohada y otra vez viene a mi mente. Hermano, trate con eso. Le quiero animar a que tome responsabilidad, confiéselo delante de Dios, reconcíliese con Dios. Eso es lo que todo ser humano necesita hacer el día de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es lo que Jesucristo hizo con Pedro. Eso es lo que el profeta Natán hizo con el rey David. Ahora regresemos a San Juan 21, del 15 al 27. Permítame leer. San Juan 21, versículo 15 al 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, ¿verdad? Él pacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesucristo le está dando a Pedro la oportunidad de confesar o de declarar el amor que Pedro tiene para con el Señor. El mismo número de veces que Pedro había negado al Señor. ¿Lo negó? 3 veces. La noche cuando Cristo fue arrestado, se acercó ahí, hermanos, al patio del sumo sacerdote. Hacía frío, había un fuego, se está acercando al fuego y alguien lo ve. ¿Tú estabas con él? No, yo no estaba con él. Al ratito otra persona le pregunta: sí, tú estabas con él. Jamás lo he visto. A la tercera vez, una muchacha que trabajaba ahí, una criada ahí en la casa del sumo sacerdote, le dice: tú estabas con él, hasta tu acento galileo te delata. Dice que él negó al Señor hasta echando maldición. 3 veces.
Y hace poco había dicho que él moriría, que aunque otros se escandalicen, hermanos. Pero por eso, 3 veces también Jesucristo le da oportunidad a hablar de su amor por Jesucristo. Hermanos, esa pregunta que le hace es tan clave. ¿Me amas? Mire, cuando alguien cae en pecado, sea usted o alguien que usted conoce, llegan muchas preguntas a la mente. Cuando un hombre es infiel a su esposa o ella es infiel a él, ¿y por qué lo hizo? ¿O cómo estaba su matrimonio? ¿O qué le ofreció la otra persona? O si usted cae y usted dice, oh, no es posible, ¿cómo me enredé en esto otra vez? O quizás otra pregunta sería, ¿y será que fue mi culpa? No, pero es que como que me orillaron. ¿O será que mi pecado es peor que el pecado de otros? Mira, ¿será que me puedo levantar? ¿Será que me van a perdonar mi gente, el pueblo de Dios, mi familia, etcétera? Y pueden haber muchas preguntas, pero la mejor pregunta es la que Cristo hace ahora. ¿Me amas? Esa es la pregunta. Eso es el meollo del asunto. Que a pesar de que Pedro había fallado, la había regado en buen mexicano, ¿sería posible que él todavía amaba a Dios? Mire, esta era una conversación entre dos, ¿verdad? Cristo y Pedro. Pero no crea que los 6 estaban teniendo sus pláticas por aparte. Todos estaban bien atentos, porque ellos también en Marcos 14, también habiendo escuchado que Pedro también ha dicho que jamás se escandalizarían, que jamás lo negarían, hermanos, ellos también, no, yo tampoco, yo no lo voy a negar. Igual, hermanos, nomás que Pedro siempre iba por delante, ¿verdad? Hablando por todos. Ellos eran parte de esta conversación. Pedro en su corazón estaba dolido cuando Cristo le preguntaba que le amaba, y por eso le dice, Señor, pues la pura verdad, yo pensaba que yo sabía de todo, pero la verdad, tú sabes todas las cosas. Pedro era de esas personas que él pensaba que todo lo sabía. Pregunto, ¿usted conoce a alguien que es así, que todo lo sabe? Todo lo sabe. Nada se le puede señalar, nada se le puede enseñar. Digamos, usted ve algo, usted le quiere corregir, le quiere ayudar. No se dejan porque todo lo saben, hermano. Así era Pedro. Pedro como que todo lo sabía y ahora se da cuenta que realmente él no sabe nada. Porque él ni se sabía, ni se conocía a sí mismo, hermanos. Tanto había prometido que jamás negaría al Señor. Y cuando él dice, Señor, tú sabes todas las cosas, él está renunciando a tener confianza en sí mismo. La pura verdad, yo no sé, yo no confío en mí. El mundo dice, confía en ti mismo. La palabra dice, confía en Dios. Y aquí Pedro estaba aprendiendo a confiar en Cristo, porque él no podía ni confiar en su corazón. La gente en el mundo dice, mi corazón es bueno. Dios en su palabra dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Esto era importante que Pedro lo entendiera para que empezara a crecer espiritualmente, para que él pudiera decir, mi confianza está en Dios solamente. Hermanos, a veces tenemos que caer hasta abajo y pegar duro para poder llegar a decir palabras como las que dijo Pedro. Palabras como, Señor, tú sabes. Hermanos, cada vez que Pedro contestaba la pregunta de Cristo, cuando Cristo le decía, ¿me amas? Y decía, sí, pues tú sabes, sí, yo te amo. Cristo le daba una misión para que Pedro obedeciera. Decía, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Le daba algo que él debía de hacer. No para ganarse el perdón, lo estaba perdonando, pero ya que lo estaba perdonando, quería que Pedro se sintiera útil,
quisiera que Pedro volviera a servir como había servido. No solo lo estaba perdonando, lo estaba restaurando como líder, lo estaba restaurando en el ministerio. Es decir, el perdón que Pedro recibe no es en parte, sino que es total, es completo. Porque Cristo tenía la intención, hermanos, de mover a Pedro, sacarlo del pecado y llevarlo otra vez, hermanos, a poder estar sirviendo y bendiciendo a otros. Hermanos, si tú le pides perdón a Dios, si tú le has fallado a Dios, Dios te quiere perdonar. ¿Cuánto lo creen? Y no solo te quiere perdonar, Dios te quiere volver a usar. ¿Por qué a veces cuando alguien cae en pecado, obra mal, comete algún error, por qué les cuesta arrepentirse y regresar? Creo que a veces porque se sienten juzgados, a veces sienten que nadie los va a amar, a veces sienten que ni Dios se los va a perdonar, a veces han escuchado que alguien dice, ese pecado ni Dios lo perdona. Ese pecado no tiene perdón de Dios, hermanos. Nosotros no somos ni para pensar ni para decir eso. ¿Sabe una cosa? Dios nos quiere usar. Hermanos, qué triste es cuando un cristiano hace algunos años servía a Dios. Hacía esto, hacía aquello. No porque tuviera exactamente algún cargo en la iglesia, hermanos, pero nada más estaba activo de alguna manera, hermanos. Estaba, es decir, y de repente, hermanos, ya deja de servir. Y nada más se acostumbra de que llego a la iglesia y escucho la palabra, adoro a Dios y me voy. Cuando Dios lo usaba, cuando Dios se movía. Hay que regresar, hermanos. Dios no solo nos perdona, Dios nos restaura. Él es grande, aleluya, ¿a poco no? Él quiere usar tu vida. Si lo amas, dáselo o demuéstraselo sirviéndole, dándole la gloria de Él de esta manera. Ahora Cristo, después de haberle hablado a Pedro, mejor dicho, a su vida, a su ministerio, ahora le explica acerca de la manera que Pedro habría de morir. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, es decir, te vestías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Mire, como que si San Juan hubiera terminado, digamos, en el versículo 17, con la pregunta de Cristo, ¿me amas? Y luego Pedro dice que sí, y Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Como que si había acabado, uno diría, no, pues qué bonito acabó. Pero no acabó ahí el Señor de tratar con él. Le dice algo inesperado, le habla acerca de su muerte. Primero le dice, mira, cuando eras joven hacías lo que querías. Vas y vienes y sales y para arriba y para abajo. Pero ahora, cuando llegues a viejo, ¿sabes qué? Vas a extender tus manos. Otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres. Es decir, vas a sufrir una muerte que tú no quieres. Y efectivamente, hermanos, la historia de la iglesia nos habla de que Pedro murió crucificado boca abajo. Él entiende, versículo 19, que hablaba acerca de su muerte, una muerte que iba a glorificar a Dios. Y al final de eso, de que le explica eso acerca de su muerte, le dice, sígueme. Quizás Pedro se asombró que Jesús tocara el tema de la muerte de Pedro. Qué raro, ¿verdad? Qué inesperado. Quizás Jesucristo te estaba dando a entender que así como había tenido esta prueba de que había negado al Señor 3 veces, le había fallado a Dios, que vendrían otras pruebas, otros problemas en su vida más adelante. Me encantaría, hermanos, créame, prometerles
que en el 2022 no va a haber ni una prueba, no va a haber ni un problema en sus vidas, que les va a ir súper en sus trabajos, que les van a doblar lo que les pagan. Gloria, estaría bonito, ¿verdad? Hermano, los que predican de esa manera son los que enseñan el evangelio de la prosperidad, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En la vida tendremos tribulación, dice Cristo, pero ha prometido darnos su paz y andar con nosotros. Aleluya. Ahora resulta que lo estaba preparando, pero también lo estaba preparando para el momento de su muerte. El asunto es que para poder vivir para Dios y para poder servir bien a Dios, primero tenemos que resolver el tema de la muerte. ¿Y qué quiero decir con eso? El tema de que algún día nos vamos a morir y dónde nos vamos a ir cuando nosotros nos muramos. El 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Dios lo sabe. Algún día. Lucharemos para vivir. Si vamos al hospital, hermanos, nos atenderá algún doctor. Pero cuando nos toque, nos toca. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Todo en el tiempo de Dios. El asunto es, cuando tú te mueras, ¿dónde vas a ir? Hay dos lugares. Está el cielo y está el infierno. El purgatorio no existe en la Biblia. Si tienes a Cristo, lo has recibido como Señor y Salvador, te vas a ir a la gloria. Cristo prometió: en la casa de mi Padre, es decir, allá en el cielo, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. El que se muere sin Cristo, tristemente, terminará en el infierno. Por eso debemos de hablarle a las personas mientras vivan, para que se reconcilien con Dios, que reciban a Cristo. No es un cambio de religión, hermanos, es un cambio de vida. Es empezar a confiar en aquel que pagó el precio de nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados. Hay que resolver el problema o el tema de nuestra muerte para poder vivir para Dios. Pedro entonces no sabe ni qué decir y ahora hace una pregunta que era una pregunta necia. No sé si usted alguna vez dice algo y dice: ay, metí la pata, ¿para qué pregunté esto, aquello, verdad? Y la pregunta que hizo Pedro es que se volteó y mirando a Juan le dice a Cristo: Señor, y versículo 22 dice: ¿y qué de este? Sí, porque se están diciendo hasta de qué se va a morir y cómo va a morir. Y él, ¿verdad? Y humanamente lo entiendo, ¿verdad? Si usted está en el trabajo y quizás a la otra persona, no sé, quizás lo reconocen por algo y usted considera que usted también trabajó igual, y yo, ¿verdad? Y si usted lo castigaron por algo y el otro también hizo lo mismo, usted dirá: ¿y él? ¿Cómo somos así, verdad? Hermanos, cuando Pedro hace esta pregunta, Cristo lo corrige suavemente y todo. En el versículo 22 le dice: si yo quiero que él, hablando de Juan, quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Por segunda vez le dice: sígueme. Porque es lo que tenía que entender Pedro, que lo que Pedro tenía que hacer es seguir a Cristo. Porque Cristo tiene un plan para mí, pero también para otras personas. Cristo tiene un plan para cada individuo que está aquí, pero también tiene un plan diferente para otras personas. Y Cristo obrará de una manera quizás un poco diferente en cada vida, pero es para el bien de todo aquel que le busca. Pero lo que cada uno de nosotros nos corresponde es no cuestionar cómo es que Dios trata con la vida de otros, sino más bien, hermanos, empeñarnos
en seguirlo a Él. Cuando Cristo dice, sígueme, no está describiendo nuestro nivel espiritual, sino lo que está haciendo es que nos está mostrando la dirección en la cual nosotros debemos de caminar. No tiene que ver con nuestro pasado. Él no nos está comparando con ningún discípulo. Hermanos, lo que Él está haciendo es que nos está invitando a caminar en pos de Cristo. Ahora, Pedro había caminado 3 años con el Señor, había avanzado muchísimo. Pero también cuando cayó, habiendo negado el Señor, también había caído una gran distancia. Y la palabra o el orden, sígueme, nos llama a cada uno de nosotros en cualquier lugar que estés. Si estás muy apartado de Dios, Dios te dice, sígueme. Si estás caminando bien cerquita al Señor, de igual manera Dios te dice, sígueme. El orden sígueme nos deja con un desafío. Es una invitación llena de gracia. Es un llamado muy claro en la dirección que Dios quiere que nosotros andemos. La palabra sígueme, hermanos, nos muestra que a Cristo no le importa tanto dónde estemos espiritualmente, pero le importa más la dirección en la cual nosotros andamos. Es decir, en la dirección hacia Dios, no en la dirección hacia el mundo. Hermanos, Pedro en la Biblia es un personaje tan interesante. Me encanta leer las diferentes porciones de la Biblia que nos relatan las cosas que Pedro hizo, las cosas que dijo, y todos nosotros lo conocemos tan bien. Y nos encanta leer de él, estudiar de él. No sé por qué, pero quizás porque nos identificamos con él. Quizás porque en la mañana cuando miramos ahí en el espejo, a frente, ¿a quién vemos? Ahí, a Pedro. Ahí está Pedro. Nosotros nos vemos en Pedro. Pedro, que era una piedra, que era alguien como que era fuerte, hermanos. No era tan fuerte, hermanos, en un principio. Tomó tiempo de que Dios obrara en su vida, cambiando su carácter. Pero Cristo jamás se dio por vencido con Pedro, y Cristo no se da por vencido con ninguno de nosotros. Dios te ama, tenlo por seguro. Dios no se olvida de ti. Dios sigue obrando. ¿Sabe qué? En la historia de Pedro, el héroe no es Pedro. El verdadero héroe se llama Jesucristo, aleluya. Y una de las razones que San Juan 21 está en la Biblia es para que los que somos en algo parecido a Pedro nos demos cuenta que aunque le llegamos a fallar a Dios, que aunque la regamos a veces, hermanos, pero por la gracia de Dios nos podemos volver a levantar, aleluya. No hay gracia como la de Dios, no hay misericordia como la de Jesucristo. Y si Cristo mostró gracia y misericordia a favor de Pedro, tenlo por seguro que de igual manera lo hará por ti, aleluya. En el cielo entramos por la gracia de Dios. La gracia solamente se extiende a aquellos que han pecado contra Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Trae tu vida quebrantada a Cristo. Tu vida que ha sido maltratada por el pecado, y deja que Él la rehaga. No permitas que en este año nada más hagas lo que sea y que digas, bueno, ¿cómo te va a ir? Bueno, a ver cómo me va. No, no es a ver cómo me va. Es de que en este año yo me comprometo con Dios. En este año voy a buscar de Dios, voy a leer su palabra. En este año voy a orar como no lo he hecho antes. En este año voy a estar llegando a la casa de Dios, pase lo que pase. En esta casa yo me propongo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con decisión, con entrega, pase lo que pase. Si me enfermo, Señor, sáname, por favor. Si estoy sano, pues qué mejor. Por gratitud lo serviré. Pero en este año tienes que hacer metas. En este año tienes que decidirte por Cristo.
Apenas van 9 días. El Señor está aquí. Empieza bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te damos gracias, Dios, por tus cuidados. Te damos gracias por el año que pasó. Algunos de mis hermanos sufrieron mucho. Quizás una gran pérdida en su vida. Quizás un profundo dolor. Quizás una falla en su vida espiritual, su vida moral. Yo no lo sé, Padre. Señor, pero tú haces todo nuevo. Oh, sí, Señor, tú estás aquí, Padre, para ayudarnos a volver a comenzar, para que nosotros encontremos y hallemos sentido en la vida, pero contigo, Señor. Oh, Señor, necesito de tu gracia. Necesito que este año, Señor, tú renueves mi vida, que tú me toques, Señor. Oh, gracias. Todas las cosas son nuevas en Cristo. Ponemos nuestras vidas y este año en tus manos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria sea a Dios. Aleluya. Gracias.